Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarles nuevamente y en este momento ahora vamos a ver sobre el tema de mensajes ocultos del miedo. ¿Quién de ustedes no le ha dado miedo? La mayoría hemos tenido miedo. Cuando nosotros tenemos miedo, pues es normal, porque es una emoción intensa, pero saben, existen también lo que son los miedos universales. Esos miedos universales pueden que sea el miedo a enfermarse, el miedo a la muerte, el miedo al abandono, etcétera, ¿no? Son miedos universales que todos podemos llegar a padecer eso, ¿no? Pero hay tres respuestas ante este miedo. En primer lugar, es enfrentar. Puede que sea una de esas respuestas. Enfrentarlo. La otra respuesta es quedarse sin hacer nada, quedarse con las manos cruzadas, a ver, esperando a ver qué pasa. Y en tercer lugar, o tercera, digamos, respuesta, es huir de ese miedo. Cualquier de esas respuestas lo manifestamos ante el miedo. Pero, ¿saben? Hay dos clases, digamos, de miedo. Una puede que sea miedo real, miedos reales, o también puede que sean miedos fantasiosos, que en verdad ni existen, solamente nos lo creamos en la mente. Pero ante el miedo existe un concepto que tiene una función polisémica y este concepto es la crisis. La crisis puede que sea un cambio radical en la vida que puede venir un estado de tensión o de decisión. Ese tipo de crisis puede que sea esperada o inesperada, pero dentro de lo esperado e inesperada también puede que sea positiva o negativa. A ver, vamos a analizar este punto. Una crisis esperada puede que sea positiva y cómo puede ser una crisis positiva esperada, por ejemplo, es cuando si uno está estudiando, se está preparando para obtener un grado académico. Entonces es algo positivo que está esperando su título profesional que le va a beneficiar para un cambio en su vida. Entonces es una crisis positiva esperada, pero también puede haber una crisis negativo esperada. Por ejemplo, cuando un matrimonio ya va de mal en peor, ya problemas, ya ni se hablan y todo ello, ¿no? Ya puede que llegue el divorcio. Entonces, es algo negativo que puede causar tristeza y sufrimiento, pero que también se está esperando a que llegue eso porque ya no hay solución. Entonces, eso puede provocar un cambio radical en el futuro. Entonces, eso es una crisis negativa esperada. Pero también existe lo que es una crisis positiva inesperada, lo que no se espera. Por ejemplo, pero puede que sea positivo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien le dice, no, es que ganaste este premio, ¿no? Es algo bueno que tú no lo esperabas, pero ese algo bueno que tú no esperabas va a causar crisis en tu vida, lo que va a hacer un cambio radical en tu vida. Pero también hay crisis negativas, inesperadas, como por ejemplo los desastres naturales, nadie lo espera, pero ¡pum! Nos llega de repente una noticia de la muerte de un familiar o de un ser querido. Entonces, esa crisis es algo negativo que nadie lo estaba esperando, entonces eso nos va a causar frustración, un cambio radical en la vida y va a ser negativa. Pero al entender esto, la clase de crisis que sufrimos, al entender eso nos va a ayudar a enfrentar el miedo para así tener una reacción adaptativa. En la reacción adaptativa, cada uno ya conoce cómo reacciona ante las crisis, ¿no? Porque las experiencias que hemos tenido uno ya sabe cómo reacciona. Pero hay dos tipos de reacciones. En primer lugar, existe lo que es la reacción fisiológica y en segundo lo que es la reacción emocional. ¿Qué es la reacción fisiológica? Por ejemplo, cuando una persona está enfermo, padece de cáncer, diabetes o de otra enfermedad, ¿no? Ya está enfermo. Y entonces se le viene el miedo en la vida. Entonces ese miedo va a provocar que esa enfermedad que ya tenía la persona aumente, aumente más esa enfermedad o que esa enfermedad provoque otras enfermedades en la vida de esa persona. Esto se le conoce como psiconeuroendocrinoinmunología, que es tener ya la enfermedad, que el miedo te provoque otras enfermedades.
psiconeuroendocrino inmunología se le conoce. Entonces, en segundo lugar, lo que son reacciones emocionales. Eso puede ser por los trastornos de ansiedad que uno puede padecer, ya sea de depresión, estrés postraumático o una fobia que tenga esa persona. Entonces, al tener eso y cuando venga el miedo, puede provocar una enfermedad psicosomático. ¿A qué me refiero de que el miedo puede causar una enfermedad por tener depresión, estrés o estrés postraumático, una fobia? Una enfermedad psicosomática se refiere a que la mente puede enfermar al cuerpo. La mente puede enfermar al cuerpo. Por ejemplo, si una persona ya está estresada de por sí, tiene lo que es el estrés, ahora se le venga el miedo, entonces ese estrés va a aumentar más y va a provocar lo que se le conoce como son las conductas hipocondríacas. ¿A qué me refiero eso? De que la enfermedad, digamos, si por ejemplo una persona antes ya tiene un pequeño dolor, una pequeña enfermedad, una tosecita o no sé, supongamos un ejemplo, ¿no? De que tiene un pequeño dolor de cabeza, ¿no? Va a ver lo que es la conducta hipocondríaca. Ya tiene un pequeño dolor de cabeza. Entonces, pero antes, pues era normal, vivía normal, ¿no? Aunque tenía un poquito de dolor de cabeza. Pero cuando viene ese miedo, y de por sí ahora la persona ya tenía un poquito de dolor de cabeza, estaba un poco estresada. Ahora se le viene el miedo, se le sube el estrés, eso va a provocar que, por la mentalidad, por el estrés, entonces eso va a provocar que el pequeñito dolor que tenía lo llegue a pensar o ese dolor sea grande. Entonces ya por el estrés y el miedo que le venga, ese pequeñito dolor que tenía la persona va a provocar que se agrave ese dolor de cabeza, hasta puede causarle lo que es la migraña u otras enfermedades. Ah, me duele aquí, pero estoy estresado y tengo miedo. Ahora me duele aquí, me duele en otra parte. Entonces, pero son enfermedades, digamos, de la mente, psicosomáticas. Ok, pero sabemos que las emociones pueden ser controladas, pueden ser, digamos, neutralizadas, así como el miedo es, digamos, es una emoción, entonces el miedo puede ser neutralizada para tener una calidad de emoción y reacción. Para neutralizar se aplica lo que es la neurociencia social. La neurociencia social, entonces, es que el cerebro influye en el ambiente y el ambiente influye en el cerebro. Entonces, para tener una, digamos, emoción neutralizada, hay que generar un ambiente positivo. ¿Eso qué puede, cómo puede ser? Por ejemplo, cuando uno tiene miedo, ahora vamos a neutralizar el miedo. Cuando uno tiene miedo, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Es la respiración. ¡Ay, tengo miedo! Una respiración muy acelerada. Entonces, para neutralizar el miedo hay que respirar lentamente y una respiración profunda. Y también se recomienda, digamos, lo que es hacer una actividad que le llena de placer a esa persona. Por ejemplo, bailar, cantar o leer en ese momento para que ese miedo se controle. Y esto, digamos, de mensajes ocultos del miedo se aplica en el misterio. Claro que sí, hay muchas personas que sufren de miedo, de ansiedad y todo. Entonces, como consejeros podemos dar la información necesaria de que lo principal es buscar de Dios para que ese miedo se vaya. No temas porque yo estoy contigo. Isaías 41:10 es lo que les podemos recomendar a los hermanos que sufren de miedo y que ya eso les está causando más problemas de que no están solos. Cuando venga lo que venga, Dios está con ellos y no tienen que temer, sino que ese temor lo tienen que depositar en Él. ¿Para qué? Para que así también puedan crecer espiritualmente. Y también nos sucede nosotros como predicadores, a veces tenemos miedo
de predicar frente a un público grande, ¿no? O de equivocarnos. Entonces, cuando venga ese miedo, es decir, Dios, tú estás conmigo y tú me vas a ayudar. Así que podemos erradicar ese miedo con la ayuda de Dios. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.